Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Karen, Sebastián, Manuela, Daniela, Posada, Berrío, Laura. Listo, ya hay 18. Bueno. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Igual ya hay conectados 19. Ahí a medida que van llegando, se van conectando. Se van uniendo. Buenas tardes nuevamente para todos. Espero que estén muy bien. ¿Qué más? No. Bueno, la idea del día de hoy y estas 2 semanas, pues como ustedes saben, en función de las garantías académicas que se acordaron luego del receso que hubo debido a la situación social que aún sigue en el país, es que estas 2 semanas sean semanas de repaso o, como se dice comúnmente, de colchón. Y luego, después de esas 2 semanas, empezaríamos o retomaríamos nuevamente en los temas en los que veníamos, ¿cierto? Tengo entendido que después de las 2 semanas de colchón, aproximadamente son 10 semanas que restarían para terminar el semestre, el cual se estaría acabando a finales de octubre. ¿Listo? Entonces, en un principio, pues entonces en estas 2 semanas estaríamos haciendo repaso de lo que hemos visto. Obviamente ustedes ya entenderán que es complicado que en 4 clases podamos abarcar lo que se había visto en 2 meses, y más teniendo en cuenta que siempre ya habíamos visto bastantes temas y como no se habían evaluado, pues probablemente haya que volver muchos de ellos a retomarlos ustedes de manera independiente, ¿cierto? Porque no nos da. En ese sentido, entonces la idea de estas clases, las de hoy, viernes, y miércoles y viernes de la otra, sería como tratar en la medida posible, recordar, digamos, los conceptos más importantes, ¿cierto? No nos vamos a poder detener como se hacen normalmente muchas cosas, pero bueno. Eh, los lunes, pues como es laboratorio y no están todos en el mismo laboratorio, pues esos días quedan como, pues ya solo nos queda un lunes de colchón, quedaría como espacio abierto para asesorías individuales o grupales, ya sea de los que quieran ir adelantando para preparar el primer examen parcial o los grupos que estén adelantando el proyecto. Eso es como la metodología que vamos a trabajar de estas 2 semanas. Ya luego el lunes que sigue, o esa semana, pues ya retomaríamos clases normales, pues ya con más calma, viendo los temas, digamos, nuevos a mayor grado de detalle. Tenemos pendientes 2 cosas importantes con respecto a la evaluación en este curso. Tenemos pendiente un primer examen parcial y tenemos pendiente la tercera entrega del proyecto. Ambos estaban sin fecha por la situación en la que estábamos. Sin embargo, pues considerando lo que manifesté, las 2 semanas de colchón y que volveríamos pues dentro de 15 días más o menos nuevamente a retomar temas y ya se pueden hacer evaluaciones. En ese sentido les informo, pues todavía no hemos terminado tema de primer examen, o sea, ni siquiera lo habíamos terminado antes del paro, entonces no se preocupen que todavía nos faltan ciertas cosas. Pero entonces en ese sentido, considerando pues las fechas y todas estas semanas, de una vez les aviso, el primer examen parcial va a ser el viernes 28 de agosto y la entrega 3 que ya se las envié, pero estaba sin fecha, la entrega 3 del proyecto sería el lunes 23 de agosto para los grupos que tienen matriculado laboratorio los lunes y el miércoles 25 de agosto, que es para los grupos que están el viernes, que solamente son, creo que 1 o 2 grupos, creo que sí, el grupo de Cristian y Carla y creo que otro grupo. Entonces, para que tengan en Profe, cuenta.
Sí, María Qué Alejandra. pena. ¿Me repite por fin la fecha del parcial? Ah, sí, yo también yo ahora les envío un correo con todo eso porque yo sé que todos no van a asistir hoy, pero entonces el primer examen sería el 28 de agosto, viernes. Ese sábado, profe, entonces 27. Sábado. Ah, entonces, espere, yo Sí. miro. Ah, bueno, sí, es el, sí, sí, el 27. Sí, y el lunes sí es 26, 23, sí, es el 27, ese sería el primer examen, entonces el viernes 27 de agosto y la entrega 3 del proyecto sería el lunes antes, o sea, el lunes 23 y miércoles 25 para los que no tienen laboratorio conmigo. Eh, sí, igual de todas formas, como les decía, no hemos terminado tema del primer examen, entonces la idea es terminar tema después de que terminen las dos semanas de colchón, por eso queda como tan lejos, pues todavía no va a ser justo apenas termine la semana de colchón, sino que todavía nos quedaban faltando algunos tipos de problemas de la última unidad que estábamos viendo, entonces por eso. Pero es importante entonces que tengan en cuenta que el examen va desde la unidad uno, ¿cierto? Y pues ya varios me lo han dicho, yo también se los he dicho y se los reconozco que es muy denso el tema, pues o sea, son muchos temas. Entonces, es bueno que vayan aprovechando estas semanas en las cuales no vamos a avanzar para que vayan recordando los temas de las unidades anteriores, de las primeras, lo que tiene que ver con, bueno, de propiedades, casi pues eso no se coloca en el examen, pero lo que es, por ejemplo, de estática, que eso lo vimos por allá, que era manometría, que ecuación de la hidrostática, esa parte, por ejemplo, pues obviamente vamos a tratar de repasarlo estas 2 semanas acá en los encuentros sincrónicos, pero se sabe que eso siempre es viejito, entonces es bueno también que vayan adelantando esa parte. También en el examen se incluye lo que tiene que ver con flujo no viscoso, incompresible e isotérmico, o sea, Bernoulli ideal, ¿cierto? Entonces, Bernoulli ideal, recordar entonces esa parte de Bernoulli ideal. Y también entra lo que digamos es más complejo, por así decirlo, que no es complejo pues, pero digamos es lo más pesadito, que es la parte en la que estábamos, que tiene que ver con ya Bernoulli no ideal, Bernoulli real, o sea, cuando ya hay pérdidas, ¿cierto? Que ahí habíamos quedado en prácticamente las fórmulas para determinar pérdidas y habíamos hablado de accesorios, ¿cierto? Entonces hasta ahí era que habíamos llegado, pero todavía de esa unidad nos queda todavía tema que se evaluaría en el primer examen, ¿cierto? Entonces la sugerencia sería que estas 2 semanas que no vamos a estar avanzando traten de recordar o retomar esa parte para cuando ya empecemos lo nuevo, lo que nos queda faltando, se puedan dedicar a lo nuevo y no después de esperar hasta, quién sabe, una semana, unos días antes del examen para tomar todo, porque les reconozco que si es algo extenso el examen, ¿cierto? Y vale el 30%, entonces claro que es importante, pues al menos ganarlo y ganarlo, espero yo que con notas muy, muy buenas, ¿cierto? Eso sería como por lo menos por ahora lo que tiene que ver con las fechas. Eh, Sorpresivamente esperé que durante el paro hubieran más solicitudes de asesorías de proyecto y de y de pronto ejercicios más que todo de proyectos porque de proyecto porque se les había enviado, pero la verdad fueron pocos, pues fueron como 3 o 4 grupos que pidieron asesoría y fue como 1 o 2 máximo por grupo. Entonces también es otra parte que tienen que tener en cuenta porque ese ya se les envió y también entonces tendrían que ir adelantando el desarrollo de esa parte. Listo. No sé si de pronto alguno tiene algún comentario, alguna duda, algo que mencionar, sugerencia. Bueno, entonces igual de todas formas, ahora cuando terminemos la clase, yo les envío nuevamente para pues estas fechas, nuevamente, pues ya que serían entre comillas oficiales, y les envío nuevamente lo que tiene que ver con la asignación 3 del proyecto para que la recuerden y de ahí quedaría entonces plasmada ya la fecha, digamos, oficial, ¿cierto? Estaba como abierto. Vamos entonces ahora
a hablar entonces bien, a tratar de recordar un poquito de todo lo que habíamos hablado en esta asignatura, ¿cierto? Lo que habíamos hablado hasta el momento. Entonces, nosotros estamos en un curso de mecánica de fluidos, que un curso de mecánica de fluidos básicamente corresponde a la parte macroscópica de lo que se ve en fenómenos en transporte de momentum, ¿cierto? Nosotros tenemos fenómenos, o ustedes vieron en sus cursos de fenómenos, que hay transferencia de momentum, transferencia de calor y transferencia de masa, ¿cierto? Todo se ve en fenómenos desde la parte fenomenológica o lo que corresponde a la parte micro, ¿cierto? Evaluar qué pasa al interior. En los cursos de operaciones unitarias, incluyendo operaciones con sólidos, masa, calor y mecánica de fluidos, ya se ve todo, pero desde un contexto más macro, ¿cierto? Entonces, digamos que el correspondiente a transporte de momentum en contexto macroscópico es mecánica de fluidos, ¿cierto? Básicamente, entonces, cuando hablamos de mecánica de fluidos, estamos hablando de evaluar el comportamiento de fluidos tanto en movimiento como en la parte estática, ¿cierto? No necesariamente siempre tienen que estar los fluidos en movimiento, sino que los fluidos también pueden estar en reposo y también, digamos, son objeto de estudio de esta asignatura. Básicamente, pues el núcleo central es, claro, el transporte de fluidos, fluidos en movimiento, diseño de redes de tubería, establecer presiones de succión, presiones de descarga, sistemas de bombeo, sistemas de agitación. Eso es como el grueso y eso, digamos, es como el 85% de la materia y hay una pequeña porción o solo una unidad que corresponde a lo que es manometría o estática de fluidos. Listo. Entonces, en mecánica de fluidos, cuando hablamos de fluidos, hablamos de que hay dos tipos de fluidos, o se pueden clasificar de varias formas. Una clasificación es en función de su naturaleza, que se pueden clasificar en fluidos líquidos o en fluidos gaseosos, ¿cierto? Y hay otra clasificación que está en función a su comportamiento, en función del esfuerzo cortante y cómo varía, digamos, su viscosidad. Y se pueden clasificar en fluidos newtonianos, que los fluidos newtonianos son aquellos que obedecen la ley de Newton de viscosidad, y los no newtonianos, que son aquellos que no la cumplen, ¿cierto? Los newtonianos son la mayoría de fluidos que conocemos o que trabajamos en ingeniería química. Por ejemplo, el agua, el aire, la mayoría de gases, hidrógeno, oxígeno, gases nobles, solventes orgánicos, acetona, alcoholes, todo ese tipo de fluidos son newtonianos. Es decir, obedecen la ley de Newton de viscosidad. Esa ley de Newton que plantea que el esfuerzo cortante es igual a menos mu por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Eso es como un recorderis también de fenómenos, pero que es importante que vayamos teniendo en cuenta, ¿cierto? Que el esfuerzo cortante es igual a menos mu, esta es la viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Esto puede ser dv de x, dv de y, dv de z. Esos son los fluidos newtonianos. Entonces, según su naturaleza, se puede clasificar en líquidos o gases. Eso ya sabemos cómo es un gas, cómo es un líquido. Y en función de su comportamiento, el comportamiento del esfuerzo cortante y la velocidad de formación, se pueden clasificar en newtonianos y no newtonianos. Los newtonianos son los que obedecen esta ley y los no newtonianos son los que no obedecen la ley de Newton de viscosidad. Esos no newtonianos, entonces tenemos que pueden ser otro tipo de fluidos que son, digamos, importantes para nosotros como ingenieros químicos, ¿cierto? Les decía esta mañana, por ejemplo, a los estudiantes de fenómenos, que realmente, si uno se pone a pensar en las diferentes ramas de la ingeniería, uno mira, en la ingeniería ambiental, la ingeniería civil y la ingeniería sanitaria, ellos básicamente trabajan con dos fluidos, agua y, digamos, los ambientales, aire, agua y aire, ¿cierto? Ambos fluidos newtonianos. A ellos no les interesa conocer a profundidad lo que tiene que ver con fluidos no newtonianos. Si nos vamos al otro extremo, a los ingenieros de alimentos, los ingenieros de alimentos tienen que procesar o tienen que entender el comportamiento de diferentes fluidos como los purés, las compotas, las mermeladas, las salsas, mayonesa, todas esas cosas. Esos fluidos, por ejemplo, ya no son tan fáciles de describir o de modelar porque no cumplen esta ley. Son fluidos no newtonianos. El centro de ellos son los fluidos no newtonianos. Y hay, digamos, unos intermedios que somos nosotros, porque nosotros podemos trabajar.
ustedes mismos pueden observar a sus compañeros que ya están trabajando, los que están haciendo prácticas, cualquier cosa, los grupos de investigación. Podemos trabajar desde manejando fluidos sencillos como el agua, por ejemplo, yo trabajo manejando agua en mi grupo de investigación, o aire, y también nos podemos ir a trabajar en la industria manejando otro tipo de fluidos, solventes orgánicos, pinturas, alimentos, petróleo, derivados del petróleo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender el comportamiento de tanto newtonianos como no newtonianos. Entonces, como bueno, no nos podemos quedar solamente en los sencillitos agua, aire y uno que otro solvente orgánico, pero sino que tenemos que ir más allá porque nosotros tenemos que, o nuestro campo de acción involucra trabajar en diferentes industrias o en investigaciones que manejen todo tipo de fluidos, ¿cierto? Desde fluidos sencillitos hasta más complejos. Entonces, esos más complejos, por decir los más complejos, ¿cierto? No es discriminando, esos más complejos son los no newtonianos, que no obedecen esta ley, sino que su viscosidad, que ya se llama viscosidad aparente, esa viscosidad aparente va a verse influenciada con otros otros parámetros, como por ejemplo la velocidad de formación o el esfuerzo que usted ejerza sobre ellos, y en algunos mucho más complejos, no solamente de eso, sino que también van a depender del tiempo. Entonces, tenemos esos fluidos no newtonianos como algunos dependientes del tiempo y otros independientes del tiempo. En independientes del tiempo tenemos unos que obedecen una ley que es como la análoga de esta, que se llama la ley de potencia. Y ahí tenemos fluidos dilatantes, pseudoplásticos, que en ese tipo de fluidos están la maicena y el agua, que es como el ejemplo más común que uno siempre hace, que cuando uno golpea la maicena ejerce una mayor esfuerzo sobre ella, él ya tiende a volverse más resistente a la deformación. Entonces ya vemos, ahí se puede observar fácilmente cómo esa viscosidad también se ve influenciada por ese esfuerzo al que yo lo someto, ¿cierto? Pero hay otros también que pasa lo contrario, que son los pseudoplásticos, que cuando usted ejerce un esfuerzo sobre ellos, ellos en vez de aumentar su viscosidad, su resistencia, antes la disminuyen, por ejemplo, la gel para cabello, ¿cierto? Entonces, todos esos tipos de fluidos son los no newtonianos. ¿Por qué estoy recordando fluidos newtonianos y no newtonianos? Porque ustedes, por ejemplo, en su proyecto o en el proyecto estamos trabajando con un fluido no newtoniano, que es el puré de, se me olvidó que era el puré de mango, ¿cierto? El puré que estamos trabajando, ese puré De que pera, estamos, profe. de pera, es el de peras de ustedes. Sí, es el de pera, es el puré de pera. El puré de pera, por ejemplo, ese puré de pera es un fluido no newtoniano y ustedes ya hicieron una investigación, todos los grupos muy completa, en la cual establecieron el comportamiento reológico de ese puré de pera y se dieron cuenta que ese puré es un puré que cumple la ley de potencia, ¿cierto? Y es pseudoplástico, ese era pseudoplástico, sí. O sea que su viscosidad aparente disminuye a medida que aumenta el esfuerzo o la velocidad de formación. Claro, eso los va a ustedes, así no lo hagamos en los ejercicios de clase, a condicionar a cuando estén haciendo la entrega 3 del proyecto, tengan que buscar las ecuaciones para pérdidas de energía asociadas a qué tipo de fluido, a fluido no newtoniano que cumple la ley de potencia, ¿cierto? Entonces ahí está la importancia de que ustedes, o que no solo ustedes, de que todos los ingenieros químicos sepamos por qué, sepamos la naturaleza de nuestro fluido que estamos trabajando en función de su comportamiento o su respuesta a los diferentes esfuerzos, ¿cierto? Porque ahí voy a saber yo qué ecuaciones debo utilizar. Quizás en el contexto de un curso como este, pues no siempre voy a, no, de hecho, casi nunca hago ejercicios, se hacen ejercicios de fluidos no newtonianos, porque obviamente no nos da el tiempo, pero ya cuando estemos en una parte más práctica o trabajando o lo que sea, pues usted sí va a tener que verse en la necesidad de saber qué tipo de fluido es. Lo contratan, no sé, a Gustavo lo contrataron en Pintuco, ¿cierto? Entonces, ay, ingeniero Gustavo, necesitamos diseñar una nueva una red de tubería para transportar pintura de este punto a este otro. Listo. Entonces, Gustavo tiene que tener en cuenta que la pintura puede ser un fluido no newtoniano y identificar qué tipo de fluido no newtoniano es para cuando él esté planteando los cálculos de caídas de presión, de todas esas caídas de pérdidas de energía, la haga de la manera apropiada, ¿cierto? Porque entonces, si no tiene en cuenta que es un fluido no newtoniano, puede incurrir en errores. Lo mismo pasa con la agitación.
Casi siempre cuando uno habla de transporte de fluidos, lo primero que se le viene a la mente tiene que ver con transportar por tuberías, ¿cierto? Y eso es como lo más usual. Y uno puede determinar el régimen de flujo, otro concepto que vamos a hablar ahora, el régimen de flujo que puede ser laminar o turbulento, ¿cierto? Y uno calcula el número de Reynolds y en función del número de Reynolds lo clasifica. Ya uno conceptualmente sabe que el laminar es organizadito, bonito, está el turbulento que es caótico, desorganizado, y está el transición que nada que ver porque no es ni lo uno ni lo otro, y antes uno tiene que hacer aproximaciones, ¿cierto? Pero resulta que el número de Reynolds también lo puedo determinar, eso lo vamos a ver en la última unidad de agitación, cuando estamos agitando un fluido. Cuando se está agitando un fluido, él no se está desplazando de manera lineal o de manera axial, ¿cierto? A través de una tubería. Él se está moviendo, pues hay movimiento del fluido, pero lo está haciendo de manera angular. Pues los agitadores lo que hacen es que el fluido se mueva así, ¿cierto? No se está desplazando de un punto a otro, digamos, de manera lineal así, sino que él está rotando, ¿cierto? Ahí también hay que calcular el número de Reynolds, ¿cierto? Y ese número de Reynolds, pues también de cierta forma va a poder establecer si el régimen es laminar o turbulento, pero también resulta que al agitar el fluido, ¿cierto? Usted también está ejerciendo un esfuerzo sobre él, está ejerciendo una velocidad de formación. Y si el fluido es no newtoniano, esa velocidad con la que usted agita, esa potencia del agitador, lo que sea, eso va a generar, digamos, una deformación en el fluido que puede condicionar su viscosidad, que aumente o disminuye. Nunca lo he visto realmente, pero porque realmente no es un producto que vendan, pero no me imagino, por ejemplo, cuando uno esté diseñando un sistema de agitación para una mezcla almidón de maíz y agua en escala grande, ¿cierto? El agitador habría que ser muy cautelosos a la hora de seleccionarlo y a la hora de seleccionar las RPM o la velocidad de rotación del agitador, porque se sabe que si usted genera un esfuerzo mayor sobre ese fluido, pues entonces antes se le va a volver más, va a tener masa sólido, le va a ofrecer mayor resistencia, ¿cierto? Entonces esa es la importancia de que entendamos o tengamos en cuenta que los fluidos pueden tener un comportamiento diferente, ¿cierto? Que los fluidos, dependiendo de cómo es esa relación entre este señor esfuerzo, esta velocidad de formación, puede ser un comportamiento diferente y que debemos estar en la capacidad de entender eso. Listo. ¿Qué más podemos ir hablando de los fluidos? Bueno, hablé de fluidos porque supuestamente estamos en un concurso de mecánica de fluidos y uno esperaría que ya a estas alturas uno sepa qué es un fluido, ¿cierto? Pero venimos de un receso de 3 meses, entonces no sé si alguno de ustedes nos quiere recordar cuál es la diferencia desde el punto de vista conceptual, pues uno identifica qué es un fluido, qué es un líquido, qué es un gas y qué es un sólido, pero desde el punto de vista conceptual, ¿cuál es la diferencia entre fluido y sólido? Profe, pues yo creería que la diferencia es cómo se reorganizan las moléculas de dichas sustancias. Carla dice algo que puede estar relacionado, que tiene que ver como cómo se, digamos, se organizan las moléculas de las sustancias. ¿Alguien más puede decir algo con respecto a la diferencia entre sólido y fluido? La manera, la manera en la que reaccionan o cómo se ven afectados ante un esfuerzo tangencial o uno normal. Exacto, esa es, digamos, Gustavo, gracias Gustavo, nos da, digamos, una definición más asociada a lo que tiene que ver con los esfuerzos. Se dice que un fluido, para que ya nos vaya quedando claro el concepto de fluido, ¿cierto? Un fluido es cualquier sustancia que independientemente de la magnitud del esfuerzo que usted ejerza sobre ellas, se va a deformar, ¿cierto? Usted puede ejercer un esfuerzo pequeñito o muy grande, el fluido se deforma, ¿cierto? Mientras que en los sólidos no. Usted en los sólidos puede ejercer diferentes esfuerzos y el sólido puede que no tenga ninguna respuesta, o sea, no se deforme. Esto es un borrador, pues un borrador es un sólido blandito. Yo lo puedo estar haciendo así y esto no le pasa nada. Ni siquiera digamos, hay un análisis molecular de lo que pasa con las moléculas que están componiendo este borrador, no. Él no le pasa nada, vea, lo dejo caer y él no le pasa nada, solo rebota, pero no le pasa nada como tal, ¿cierto? Este lapicero, yo lo hago así, yo lo muevo, yo le pego, él no va, digamos, a generar una respuesta a este esfuerzo al cual yo lo estoy sometiendo, ¿cierto?
pues claro, va a llegar un punto en el cual, por ejemplo, si yo estuviera con una prensa y le estuviera haciendo así con la prensa y lo estuviera apretando, va a llegar un momento en el cual yo, digamos, el esfuerzo que ejerzo sobre él lo va a dañar, lo va a apacharrar, lo va a romper, ¿cierto? Pero ya es a cierto nivel de esfuerzo al que yo lo someto, que es una característica de todos los materiales que ustedes van a ver en su curso de ingeniería de materiales. Pero digamos que si no hago, digamos, esfuerzos o no lo someto a esfuerzos lo suficientemente grandes, entonces él no va a sufrir ningún cambio. Mientras que los gases y los líquidos, independientemente de la magnitud del esfuerzo que usted ejerza sobre ellos, ellos sí van a representar una deformación, ¿cierto? Usted mueve el dedito así, suavecito, al aire que está a su alrededor. No lo vemos, claro, porque es transparente, o no se alcanza a ver lo que pasa desde el punto de vista microscópico. Pero al hacer esto así, usted ya está generando, por leve que sea el movimiento, está generando una deformación sobre el aire, está generando una deformación sobre ese fluido. Lo mismo pasa con los líquidos, lo mismo pasa con los líquidos y las gasas porque son fluidos. O sea, los fluidos son aquellas sustancias que son susceptibles a deformación independientemente de la magnitud del esfuerzo que usted ejerza sobre ellos. Una pregunta que le puede estar surgiendo a alguno, pero profe, no es lo mismo usted ejercer un esfuerzo sobre un gas que sobre un fluido, y si es un fluido muy viscoso como la glicerina o la miel, pues usted puede mover el aire si hace pasito, sí, eso se lo entiendo, pero si usted mueve así pasitico agua o glicerina o miel, a eso uno no le pasa nada, pues uno ve que ni se mueve. Eso viene de cierta manera desde el punto de vista macroscópico, se entiende que es lo que usted aprecia, pero a nivel microscópico sí se está dando una perturbación directamente sobre las capas de fluido. Recuerden que los fluidos los abordamos como capas, que una capa se desliza sobre la otra, entonces una le transfiere movimiento a otro, bueno, eso que se veían fenómenos, pero entonces la capa que está directamente siendo incidente, sobre la cual incide, perdón, el esfuerzo que usted hace, ella sí se está deformando, entonces ya hay cuenta de una deformación. Listo, entonces, fluidos son todas aquellas sustancias que independiente de la magnitud del esfuerzo que usted ejerza sobre ellas, se deforman, mientras que los sólidos no. Para que el sólido se deforme, y cuando hablamos de deformación hablamos de que se rompa, cambie su geometría, lo que sea, para los sólidos existen ya valores mínimos a los cuales uno ejerce para que pueda haber un cambio. Si usted no llega a ese valor mínimo, si está por debajo de ese, no va a pasar nada en el sólido, ¿cierto? A usted se le cayó el celular y estuvo de buena, no se le quebró. Si fuera un fluido, pues hubo una deformación. Entonces, esa es la diferencia entre fluidos y sólidos. Por eso siempre que hablamos de fluidos, pues metemos a los que son susceptibles a eso, que son los gases y los líquidos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es un fluido. Te los puedo clasificar en gaseosos o líquidos, y gaseosos y líquidos es dependiendo de la naturaleza, y eso tiene que ver más que todo la forma molecular, cómo están organizados. Sabemos que para que sea líquido, la fuerza que hay entre las moléculas debe ser mayor a la que hay cuando tenemos gases. En los gases las fuerzas intermoleculares son prácticamente nulas, ¿cierto? Por eso los gases son así volátiles, así, ¿cierto? Mientras que los líquidos, las fuerzas que hay entre esas moléculas son mucho más grandes, entonces por eso tienen comportamiento de líquido, pero no son lo suficientemente fuertes para ser sólido, ¿cierto? Eso desde el punto de vista de esa naturaleza. Desde el punto de vista de la respuesta al esfuerzo, entonces se puede clasificar como newtonianos si cumplen la ley de Newton, ¿cierto? Y no newtonianos si no la cumplen. En no newtonianos, que es la categoría más compleja, hay varias subclasificaciones. Están algunos que cumplen la ley de potencia, entonces los que cumplen la ley de potencia se pueden clasificar en dilatantes o pseudoplásticos. Hay otro caso particular que se llama el plástico de Bingham, que tiene comportamiento de sólido hasta cierto punto y después se comporta como fluido. Y están unos que son dependientes del tiempo, que son mucho más complicados, que aparte de que puede depender del esfuerzo que usted ejerza sobre ellos, también puede depender su viscosidad, de cómo va pasando el tiempo, puede aumentar o disminuir. Y ahí se tienen disotrópicos, reopécticos y viscoelásticos. Entonces, ya ahí son diferentes clasificaciones, pero todas estas clasificaciones son en función de la relación entre estos dos. Hay otras clasificaciones de los fluidos que pueden ser, por ejemplo, incompresible, o no tanto de fluidos, eso es más flujo incompresible, flujo compresible,
isotérmico, pero eso ya ustedes lo manejan más de termodinámica, saben, el isotérmico es porque se da temperatura constante, el adiabático es porque no hay intercambio de calor o de energía con los alrededores, está el incompresible, que quiere decir que su densidad no cambia, o sea, que básicamente por más cambios que haya, cuando uno dice comprimir es que uno está aplastando, ¿cierto? Cuando uno ejerce presión sobre algo. Entonces, algo incompresible quiere decir que si usted ejerce presión sobre él, no va a verse modificada su densidad, ¿cierto? Y los compresibles, que básicamente son los gases, son los que su volumen, su densidad, si es susceptible a cambios en presión. Porque es importante que reconozcamos estos tipos de flujos y este tipo de fluidos, porque ¿cuáles eran las primeras cosas que yo les decía cuando estábamos haciendo Bernoulli? Recuerden el listado de suposiciones, siempre hay que escribir el listado de suposiciones, siempre hay que colocarlo. Y tenemos que el Bernoulli ideal, una de las características o una de las restricciones para poder aplicar el Bernoulli ideal, por ejemplo, es que no hayan pérdidas, que sea flujo incompresible, o sea, que no haya cambios de densidad y que sea isotérmico. Entonces, si ya yo sé qué quiere decir isotérmico, si yo ya sé qué quiere decir incompresible, entonces yo ya sé si puedo aplicar o no Bernoulli en un problema cualquiera, ¿cierto? Pero entonces, para eso es que hacemos esta parte introductoria, de recordar qué son esos tipos de flujos, recordar las clasificaciones de los fluidos, para cuando ya estemos en la parte más avanzada, la más de mecánica, hacer ejercicios, ya lo más macro, que es Bernoulli y, y sus derivadas y bombas y todo eso, sepamos las restricciones a qué se debe, ¿cierto? O sea, bueno, Bernoulli dice que solo lo puedo aplicar a flujo incompresible. ¿Qué quiere decir que sea flujo incompresible? Que la densidad es constante. Pero ¿para qué necesito que la densidad sea constante? Porque es que en esa ecuación de Bernoulli aparece el peso específico y el peso específico se puede relacionar con la densidad porque eso es densidad por gravedad. Si no fuera constante, la densidad, ese peso específico no es constante, entonces ahí qué hago, ¿cierto? Me invento, pues ahí ya empieza la ecuación a tener restricción. Entonces ya sabemos que todo eso que estamos hablando ahora es como para que sepamos cuando estemos aplicando esas cosas. Preguntas hasta el momento de lo que hemos hablado, dudas, comentarios, si hay algo que tengan que decir, o ya lo han recordado, ya han ido recordando de pronto esas cositas. Esto es como en la primera unidad, estamos ahora en la primera unidad que es introducción al curso y propiedades de los fluidos. Eso va a ser como más rápida, para que lleguemos rápido a manometría y a Bernoulli, pero no sé si tienen duda, algo así. Comentarios. No, profe, uno escuchando, uno va recordando cositas. Siempre hay la idea que vayan acordando de las cositas, vayan revisando las notas, las diapositivas, y eso no se va acordando. Gracias, bueno, Alejandro. Bueno. En mecánica de fluidos, hay varias propiedades de los fluidos que son muy importantes y que es importante que nosotros reconozcamos y que recordemos a qué se refieren. Hay otras que no, ¿cierto? Hay unas que, pues sí, es importante saber que existen, pero que realmente no es trascendental que uno sepa, ¿cierto? Por ejemplo, yo esta mañana, ustedes se acuerdan en fenómenos del semestre pasado, uno veía que es que métodos para calcular viscosidad y esas cosas, conductividad térmica, entonces estamos en la misma dinámica, haciendo el repaso de lo que se había visto antes, entonces llegamos al punto de eso. Pues, si usted me pregunta a mí sobre un método para calcular viscosidad, probablemente yo se lo diga porque ya llevo 4 o 5 semestres dando fenómenos y me acuerdo pues de lo que digo cada semestre y que existen los métodos. Pero yo sé que si le pregunto a otra persona, así sea un profesor incluso del departamento que no tenga nada que ver con fenómenos, le digo, profesor X, ¿vos te acordás del método de Orrick y Herbar para calcular la viscosidad de líquidos? Pues probablemente no se va a acordar y puede que busque en algún libro y ahí lo va a recordar y ya. Pero no es como, digamos, un conocimiento que uno diga esencial, ¿cierto? O sea, uno no tiene que saber eso, pues recibió el diploma de ingeniero químico y debe saber, le preguntaron en la calle, oiga, ¿usted sabe cuál es el método de Riquelme para calcular la viscosidad de líquidos? Uno ni se acuerda, ni yo me acordaba antes de dar el curso, pero pues es eso, son conceptos que uno realmente no necesita tener siempre presentes ahí, ¿cierto? Pero hay otros que sí. Por ejemplo, le decía yo a ellos, sí es importante que usted sepa qué es viscosidad.
¿cierto? O sea, que usted sepa que la viscosidad es una propiedad, ¿cierto? Que me dice a mí qué tan fácil puedo deformar o no un fluido. O sea, si usted a un ingeniero químico le pregunta sobre viscosidad y él no le sepa definir o darle como digamos una definición, así sea no muy técnica y no le diga, ay, es la propiedad que me dice, no, o sea, no que le sepa, digamos, relacionar la influencia de la viscosidad en ciertas cosas. Si él no es capaz, de pronto ahí sí hay falencias, pero lo importante es que sepamos que hay una propiedad que es la viscosidad y es la que permite a uno transportar más fácil o más difícil un fluido. Y eso es algo que hasta en la vida diaria evidenciamos, ¿cierto? Entonces hay cosas que sí es importante que sepamos. Por ejemplo, sí es importante, y ya les va a quedar más claro, que uno sepa cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido, ¿cierto? Uno ya sabe pues que fluido es líquido y gas, pero de pronto saber que es porque ellos ejercen una respuesta a cualquier esfuerzo. ¿Listo? Hablando de viscosidad, entonces vamos a hablar de las propiedades que digamos son más representativas para la mecánica de fluidos, ¿cierto? Como les acababa de decir, pues propiedades de fluidos hay muchas, pues sí, hay varias. De hecho, yo mencioné algunas al principio por allá, que tensión superficial, que índice volumétrico, esas, que quizás no son tan relevantes que uno las, que, sí tener en cuenta como la definición, pero digamos que no son tan relevantes en los cálculos ni nada. Pero contrario a ellas, a esas que son como digamos más suelticas, hay otras que sí es muy importante que nosotros reconozcamos y sepamos qué significa o que podamos calcular. Una de ellas es la viscosidad y otra es la densidad, ¿cierto? Porque tanto viscosidad es la que me dice a mí qué tan fácil o qué tan difícil puedo yo transportar un fluido, ¿cierto? Es como la que me dice a mí cuánta es, digamos, la resistencia que ofrece un fluido a deformarse. Y la densidad, pues ya sabemos que la densidad aparece en muchas ecuaciones y que básicamente pues es la que me relaciona la masa por unidad de volumen. Todas esas propiedades de los fluidos son dependientes básicamente de dos parámetros, bueno, de tres. Uno es la naturaleza del fluido, ¿cierto? O sea, dependiendo del fluido que usted tenga, gas, líquido, usted puede, digamos, asociar valores de densidad y de viscosidad, ¿cierto? Y de otras dos variables. ¿Cuáles son esas otras dos variables que me condicionan a mí los valores de viscosidad y densidad? Presión, temperatura. Eso, Gustavo, la presión y la temperatura. Tanto densidad como viscosidad son susceptibles a cambios de temperatura y presión. La más influyente es la temperatura. La viscosidad es susceptible a que usted aumente o que usted disminuya la temperatura. Y lo mismo pasa con la densidad. La densidad también es susceptible a cambios de temperatura. Por eso Bernoulli tiene una restricción y es que sea flujo isotérmico. Si es flujo isotérmico, quiere decir que es la temperatura constante. ¿Por qué? Porque Bernoulli se lava las manos porque sabe que si pone a variar temperatura, si no dice que es flujo isotérmico, pues la temperatura del fluido puede cambiar y si cambia la temperatura del fluido van a cambiar sus propiedades, entre ellas la densidad y la viscosidad que están asociadas con su movimiento. Listo. ¿Quién me puede decir, dependiendo del tipo de fluido, eso ya recordé también del curso del semestre pasado, dependiendo del tipo de fluido, líquido, gas, cómo se comporta la viscosidad en función de la temperatura? Si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad en un líquido? Profe, disminuye la viscosidad cuando es un líquido y si aumento la temperatura en un gas, aumenta la viscosidad. Muchas gracias, María Alejandra. Ya María Alejandra nos dio la respuesta. Si estamos hablando de líquidos, aumentar la temperatura implica disminuir la viscosidad. ¿Por qué? Cuando tenemos líquidos, pues ya sabemos que entre las moléculas que conforman ese líquido hay unas fuerzas, ¿cierto? Las dos moléculas, y al aumentar la temperatura, las fuerzas entre las moléculas se van debilitando, entonces se vuelve mucho más fácil que yo lo pueda deformar. Entonces, líquido, aumentar la temperatura implica una disminución en la viscosidad. Para los gases es al contrario. Para los gases, aumentar la temperatura implica un aumento de viscosidad. Pero ya ahí la justificación no tiene que ver con fuerzas, porque realmente cuando estamos hablando de gases,
sabemos que las moléculas están muy separadas, que las fuerzas entre ellas son prácticamente nulas. Entonces ahí lo que pasa es que al aumentar la temperatura, esas moléculas van a ganar energía cinética. Al ganar energía cinética se van a ir moviendo mucho más rápido, al irse moviendo mucho más rápido van chocando unas con otras y eso se traduce en una transferencia de cantidad de movimiento y se ve reflejado en un aumento leve, es muy poquito, pero digamos que la tendencia es aumentar. Un aumento leve de de la viscosidad. De la temperatura afecta la viscosidad de esa forma. Líquidos, más temperatura, menos viscosidad. Gases, más temperatura, más viscosidad. ¿Qué podemos decir de la presión? ¿Cómo afecta la presión a la viscosidad de gases y líquidos? ¿También será un comportamiento diferente del tipo de fluido o se puede generalizar para todos los fluidos? ¿O qué podemos decir del efecto que tiene la presión sobre la viscosidad de los fluidos? Que no es tan significativo como el cambio en la temperatura. Sí, ¿y qué pasa, María Alejandra, si yo aumento la presión? ¿Aumenta o disminuye la viscosidad? Aumenta, profe, si aumenta la presión en un líquido o en el gas, aumenta la viscosidad. Exacto, muchas gracias, María Alejandra. En la presión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dice María Alejandra, que es muy cierto, y es que realmente la que tiene mayor incidencia entre temperatura y presión sobre viscosidad es la temperatura. La presión, uno puede decir teóricamente que la presión sí modifica la viscosidad. Aumentar presión implica aumentar viscosidad. Eso se debe a que las moléculas como que se van apacharrando, ¿cierto? Cuando usted ejerce presión sobre un gas, entonces lo que hace es, digamos, irlo comprimiendo, entonces las moléculas van a estar más junticas, al estar más juntas, van a ejercer mayor resistencia a la deformación. Lo mismo pasa con los gases, los líquidos, perdón, entre comillas, porque eso igual es teórico, no es que sea tan evidenciable de manera práctica. Aumentar la presión, entonces va a hacer que las moléculas en teoría estén más cerca y se aumente la resistencia a la deformación, o sea, se aumente la viscosidad. Pero como lo mencionaba María Alejandra, pues realmente para que haya un efecto notable o grande, pues en viscosidad, solamente con cambios de temperatura, de presión, tiene que ser que los cambios de presión sean muy grandes. Listo. Ahí tenemos eso. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, y esto espero que se les grabe de aquí al curso de diseño, porque siempre, a veces ya siempre les cuento, yo cuento lo mismo, pero es verdad. Siempre pasa la misma situación en ese curso, y es lo que pasa, es que los procesos no todos se llevan a la misma temperatura, ¿cierto? No todos se llevan a temperatura ambiente ni a temperatura 25 grados centígrados. Usted puede encontrar en cualquier libro de propiedades o en muchos libros, puede encontrar datos de viscosidad a condiciones, digamos, normales, pues temperatura 25, 20 grados, presión en una atmósfera, ¿cierto? Pero si usted tiene el fluido o su proceso se da a otra temperatura, ¿cierto? Mayor o menor que esa, debe ser consciente de que usted debe buscar o trabajar con la viscosidad de esa condición, ¿cierto? ¿Por qué hacemos la comparación entre temperatura y presión? Uno les puede valer que, digamos, omitan que no sea presión una atmósfera, sino que, digamos, sea otra presión. Porque uno dice, bueno, si es un líquido, bueno, menos que la presión va a tener efecto. Uno lo puede obviar o puede, digamos, hacer la aproximación fácilmente. Pero con la temperatura no, porque la temperatura sí tiene un efecto significativo, más que todo en líquidos, y lo que manejamos mucho son líquidos, en la viscosidad de los líquidos. Entonces no es lo mismo que usted diga que tiene la viscosidad de un fluido, líquido o gas a 25 grados centígrados y que esté trabajando en su proceso, intercambiar de calor, tubería, torre de destilación, lo que sea, con ese fluido, reactor, con ese fluido a 50. Usted no puede llegar a decir que va a trabajar con el mismo auto 25, ¿cierto? Entonces es importante que desde ahora vayan teniendo en cuenta que todas estas propiedades son dependientes de las condiciones de temperatura y presión, ¿cierto? Entonces que no voy a cometer el error de trabajar a condiciones de temperatura, digamos que no son. O sea, que debo tener en cuenta de la corrección que debo hacer dado que hay cambios de temperatura. Y de cierta manera, pues, saber que, pues,
saber cómo es la tendencia, ¿cierto? Si debería aumentar o disminuir, ¿cierto? Entonces ya eso es como para que lo tengan presente. Vamos a hablar entonces ahora de la densidad. Ya hablamos de la viscosidad y cómo la viscosidad se ve influenciada por la temperatura y la presión. Vamos a hablar ahora de la densidad. ¿Cómo podemos o cómo cambia la densidad en función de temperatura y presión, tanto para líquidos como para gases? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Cómo cambia la densidad con respecto a la temperatura? Los gases Eh, más calientes tienen menor densidad que los más fríos. no te alcancé, pues no se te alcanzó a escuchar, Gustavo, qué pena, si puedes repetir, escuchaba como muy pasito. Para los gases, al aumentar la temperatura disminuye la densidad. Es decir, que los gases calientes son menos densos que los fríos. ¿Y qué podemos decir de los líquidos? Bueno, para ambos casos pues, pasa lo mismo. El ya Gustavo nos dio un ejemplo, por ejemplo, para los gases. Aumentar la temperatura implica una disminución de densidad. En gases, eso se puede evidenciar, por ejemplo, con lo que él mencionaba. Si usted tiene un gas, o sea, en gas, aumentar la temperatura implica una disminución de la densidad. Si usted tiene un gas que está a mayor temperatura, los gases calientes tienden a subir, porque siempre vemos que lo más denso siempre está en la parte de abajo. ¿Cierto? Por ejemplo, eso es uno de los principios que se da cuando hablamos de convección libre o convección natural. La capa de fluido que está, digamos, calentándose va a ir disminuyendo su densidad y él va a ir aumentando. Eso se puede mostrar también, aquí lo iba a hacer, pero ya mejor no, con la ley de gas ideales. Si llevamos esta PV igual a NRT y expresamos este número de moles como masa, sobrepeso molecular y bueno, la expresamos en términos de densidad, nos vamos a dar cuenta de la relación, ¿cierto? Que aumentar temperatura implica disminución de densidad. Para los gases, con respecto a la presión, ¿qué pasa con la presión? Cuando uno aumenta la presión, lo que hace en un gas es disminuir el volumen, ¿cierto? Usted tiene un émbolo, un cilindro, lo que sea. Entonces, usted al ejercer mayor presión, lo que hace es ir comprimiendo, el gas. Al ir comprimiendo el gas, su volumen va disminuyendo, ¿cierto? Sigue siendo la misma masa, pero el volumen cambia, ¿cierto? Y ya sabemos la definición de densidad, que dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Consideramos que la masa del gas es la misma, ¿cierto? Yo no estoy cambiando la masa, estoy cambiando la presión y esa presión lo que ejerce es un cambio de volumen. Si yo aumento la presión, el volumen va a disminuir. Entonces esta relación se va a hacer más grande, ¿cierto? Porque está aquí inverso. Entonces aumentar la presión implica aumentar la densidad. ¿Cierto? Ya esta sería como una de las explicaciones. Si usted aumenta la presión en el gas, el volumen disminuye. Si el volumen disminuye, esta relación masa sobre volumen se va a hacer más grande porque está disminuyendo este denominador. Listo. Entonces, aumentar la presión en un gas implica aumentar la densidad. Esto para los gases es mucho más fácil de predecir y mucho más fácil de entender, dado pues que para los gases podemos hacer uso de ecuaciones de estado que nos van a permitir entonces relacionar todas las variables que están ahí. Para los líquidos, perdón, tenemos lo siguiente. Los líquidos, de cierta manera, se catalogan como fluidos incompresibles. O sea, cuando hablamos de fluidos incompresibles, estamos diciendo que son fluidos, digamos que no presentan cambios de volumen debido a cambios en la presión. Entonces, prácticamente uno podría asumir que cambiar la presión del líquido, perdón, no va a modificar su densidad, ¿cierto? Porque como son fluidos incompresibles, cuando decimos que son fluidos incompresibles, estamos hablando que no van a cambiar su volumen cuando usted los comprime, cuando usted ejerce presión sobre ellos. Entonces, en los líquidos, aumentos en la presión podría, digamos, despreciar, o cambios en presión, no solamente un aumento, sino también en disminución, porque realmente la presión
no modifica como tal el líquido, pues el volumen, pues que sería como la característica que se asociaría pues para el cálculo de densidad. Entonces en gases, en líquido, la presión no tiene, digamos, un efecto significativo o un efecto evidenciable sobre la densidad del líquido. Listo, la presión. Con la temperatura, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo cambia la temperatura de un líquido? ¿Cómo cambia la densidad de un líquido, perdón, al aumentar la temperatura? Disminuye, profe. O sea, gracias, Carla. Pasa lo mismo que con los gases. Aumentar la temperatura implica que haya una disminución en la densidad. Básicamente, cuando uno habla de aumentos de temperatura, las cosas suelen dilatarse o expandirse, ¿cierto? Pues puede que sea algo más microscópico y el hecho de que usted aumente la temperatura en el líquido hace que las moléculas se vayan separando un poquito, haya menos fuerzas y de cierta manera tienda como a expandirse, entonces haya un aumento del volumen y si aumenta el volumen, pues esta relación se hace más pequeñita. Entonces, la aumento de temperatura, tanto para líquidos como para gases, implica disminución de densidad y en cuanto a presión, pues digamos que el efecto es más notorio cuando hablamos de gases, que aumentar la presión implica un aumento de densidad. Listo, esas serían como las dos propiedades que es importante que nosotros identifiquemos cuando estamos hablando de transporte de fluidos y que es importante que de cierta manera seamos conscientes de cómo es que se ven influenciadas o cómo se modifican en función de cambios de temperatura y presión, siendo estos dos como los dos parámetros más relevantes, ¿cierto? Para que cerremos propiedades. Bueno, hay otras propiedades pues, que se hablaron, que habíamos hablado. Una es la tensión superficial, otra es el índice volumétrico y la otra es la presión de vapor. Ninguna, esas tres, realmente ninguna aparece en ninguna ecuación de las que se trabaja. La presión de vapor, bueno, la presión de vapor sí aparece, pero por allá cuando ya estemos en bombas, para saber si la bomba sirve o no. Pero digamos que el valor de presión de vapor, que ya también ustedes tuvieron una consulta de la presión de vapor del puré de pera, la presión de vapor básicamente es la que me puede decir a mí, indicar si el fluido va a cambiar de fase, ¿cierto? Si se va a evaporar, básicamente. Y es relevante cuando estamos seleccionando sistemas de bombeo, conocer si hay algún riesgo de que el fluido cambie de estado. O sea, las bombas se utilizan para fluidos líquidos. Entonces, si el fluido se evapora debido a un cambio de presión, ¿cierto? Su presión puede disminuir, puede cambiar debido al mismo movimiento a través de la tubería, la misma bomba, bueno. Entonces, si su presión cambia y el fluido se evapora, cambia de fase, se presenta un fenómeno que se llama cavitación. Es decir, el fluido líquido pasa a estado vapor y eso puede dañar las bombas. Entonces, ahí es que retomamos lo de presión de vapor y miramos cómo a través de otros datos y la presión de vapor podemos establecer si la bomba que seleccionamos es apropiada o no. Listo. Sí, eso es como presión de vapor. Tensión superficial también es una propiedad, digamos, no voy a decir que no es relevante, pero al menos en el contexto del curso no, que está, digamos, relacionada más a comportamiento microscópico, molecular, ¿cierto? Digamos que las capas más externas del fluido tiende como a evitar que ingrese otro fluido o un sólido o algo así, entonces ellas como que las moléculas más superficiales se unen y generan como una especie de capita que ofrece resistencia, por ejemplo, a que entre otro fluido o que entre un sólido. Es una fuerza, digamos, entre comillas, pequeñita, pero no tanto. Pues, por ejemplo, que los zancuditos que son tan pequeñitos puedan flotar en el agua se debe a la tensión superficial del agua, ¿cierto? Como la capa superficial, o sea, la última que está del fluido, esas moléculas se unen y tratan de evitar que cualquier cosa extraña entre. Entonces,
genera una especie de fuerza o de tensión que no es lo suficientemente grande como para evitar que un sólido pesado ingrese, pero sí, por ejemplo, cositas pequeñitas. Creo que veíamos algunos ejemplos en un video por ahí. Esa es la tensión superficial, es la que dice, por ejemplo, que se formen burbujas, o sea, que las gotas tengan una forma definida, ¿cierto? Esa es, pero es más que todo una característica o una propiedad relacionada con la parte microscópica. Es importante que sepamos que hay algo que se llama tensión superficial, pues, que está relacionado con eso, pero no es que vayamos a trabajar con ella directamente. Y la otra es el índice volumétrico, que el índice volumétrico es básicamente la presión a la cual, la presión que yo debo ejercer, mejor dicho, la presión que yo debo ejercer sobre un fluido para provocar cambios en su volumen. Resulta que para los gases ese índice volumétrico es pequeño. O sea, yo no necesito ejercer presiones muy grandes para ejercer, digamos, o para generar cambios en el volumen del gas. Pero pasa lo contrario con los líquidos. Con los líquidos el índice volumétrico es enorme, megapascales, gigapascales, valores enormes. Por eso es que yo los líquidos los catalogo como incompresibles, porque en condiciones de operación normales usted no va a alcanzar esos niveles de presión. Entonces, sí existe una presión a la cual va a haber, digamos, cambios en el volumen del líquido, o sea, lo puedo, entre comillas, comprimir, pero son valores extremadamente altos, mega, gigapascales, que no son tan alcanzables o ningún proceso trabaja esas condiciones, porque ya trabajar a esas condiciones implica de entrada que estamos trabajando a condiciones hasta riesgosas. Entonces, por eso uno dice, o sea, que usted trabaja en unas condiciones tan altas, pues es un poco probable. Entonces, por eso es que siempre, no solamente acá, sino en otras asignaturas, usted asume que si el líquido es incompresible, pero es porque realmente su índice volumétrico es un valor muy grande, muy, muy, muy grande, que realmente es casi que imposible, no así, pues casi que imposible, casi, no imposible, pero casi imposible de que usted esté operando a esas condiciones o que algo se lleve a esas condiciones. Listo, esas serían como las propiedades más relevantes a la hora de hablar de mecánica de fluidos. Ah, bueno, hay una que es derivada, que se llama el peso específico, gamma, ustedes de pronto también la recuerdan, que pues básicamente se puede calcular como el producto entre la densidad y la gravedad. Ese es el peso específico y realmente la definición es peso, fuerza, pues el peso por unidad de volumen. Que esta también aparece en la ecuación de Bernoulli, pero realmente se puede trabajar como una derivada, pues porque está asociada a esa la densidad, ¿cierto? La densidad es masa por unidad de volumen. Para yo llevar eso de masa a peso, pues multiplico por la gravedad, entonces por eso es que el peso específico es la densidad por la gravedad. El peso específico realmente es peso, o sea, masa por gravedad sobre volumen. Listo. Que está el peso específico también está aparece en Bernoulli y en varias ecuaciones, pero realmente pues, se puede determinar a partir de acá. Es como el peso, o entendido como fuerza. Recuerden que una cosa es masa y otra es peso. Es peso por unidad de volumen. Listo, como ahí ya terminamos la unidad 1, ahí acabamos propiedades de los fluidos. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, algo así. Profe, no, hasta el momento todo claro. Muchas gracias, Daniela. Bueno, entonces, de esta unidad, pues ya sabemos que más o menos entender las propiedades que hay, entender la diferencia de los fluidos, comportamiento de fluidos y esas cosas. Vamos entonces ahora sí a mirar la otra unidad 2, que ya está así, de pronto puede, no es tan conceptual, en esta sí teníamos más ejercicios, pero yo aquí también voy abriendo las diapositivas para que veamos algo diferente, que tiene que ver con la parte de estática. ¿Cierto? Aquí sí ya hay varios tipos de ejercicios, varias situaciones que se estudian a través de la estática de fluidos. La estática de fluidos básicamente estudia fluidos en reposo, ¿cierto? Como les decía ahora, pues la mecánica de fluidos no solamente son fluidos en movimiento,
O sea, también involucra que haya fluidos en reposo. Esa es la parte estática. Claro, la más importante, la más relevante, es la que corresponde, es la que corresponde a dinámica, o sea, a fluidos en movimiento. Pero la parte estática también hay que tenerla presente. Listo, entonces la estática de fluidos, incluso uno podría decir que la estática de fluidos tiene otras aplicaciones no solamente ingenieriles, sino también desde el punto de vista de meteorología, climatología, porque, por ejemplo, es la que permite explicar los cambios de presión atmosférica en los diferentes puntos, ¿cierto? De pronto se van acordando. Básicamente, cuando hablamos de estática de fluidos, lo que a mí me interesa es evaluar el cambio de la presión en función de la altura, en función de la posición, y cuando hablamos de posición, hablamos de altura, pues de posición vertical, ¿cierto? Y ahí sale una ley fundamental que se llama la ley fundamental de la hidrostática, que condiciona eso. Entonces, ahí ya de pronto ya nos vamos acordando que básicamente cuando usted tiene un fluido en reposo, entonces entre más profundo, a mayor profundidad esté usted, mayor es la presión que siente. Y uno lo puede asociar, es como lo que usted carga, ¿cierto? Usted está en el fondo de una piscina, entonces digamos que es una piscina, el movimiento pues se puede aproximar como si fuera en reposo, pues, que no se está moviendo. Entonces, si usted está en el fondo de una piscina, entonces usted en el fondo de la piscina está soportando una presión muy grande, porque usted está o mayor, porque usted está soportando la presión atmosférica que está sobre la superficie de la piscina y la presión que le ejerce a usted el agua, ¿cierto? Y que esa presión que le ejerce a usted el agua está asociada a la altura de agua que usted tiene encima, ¿cierto? Como a la masa que usted está cargando. Entonces, entre más profundo esté, mayor va a ser la presión que usted va a estar sintiendo. Entonces, eso es lo que se explica con estática, ¿cierto? Que dependiendo de la posición vertical en la que nos encontremos, entonces yo puedo establecer dónde la presión va a ser mayor o menor. Lo mismo pasa en un contexto como, por ejemplo, la presión atmosférica. Ya sabemos, por ejemplo, los compañeritos que están en la costa, que viven en la costa, Cartagena, todas las ciudades que están a nivel del mar, allá la presión atmosférica es una atmósfera, ¿cierto? Acá en Medellín, la presión atmosférica, .94, creo que es .94 atmósferas, 640 milímetros de mercurio, sí, es como .94 atmósferas. Bueno, es menor, es menor acá, pero es que acá ya no estamos a nivel del mar, sino que acá estamos aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar. O sea, acá, digamos, si uno mide, pues la gente que está en la costa está más profundo, está más abajo que yo, ¿cierto? Yo estoy 1500 metros arriba, ¿cierto? Entonces, acá de cierta forma, si lo asumimos como lo que cargo el agua cuando estoy sobre el peso, en el pozo, acá yo lo puedo asociar sobre como la masa de aire que estamos cargando los habitantes de Medellín, ¿cierto? Estamos cargando una masa de aire menor que la masa de aire que están cargando la gente de Cartagena, ¿cierto? Ellos están cargando mayor masa, entonces ya sabemos que esa masa se asocia a un peso y que ese peso es una fuerza y la presión es que fuerza por unidad de aire, ¿cierto? Entonces, así pasa. La gente en Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, o sea, está a 2.600 metros por encima de la gente que se encuentra en Cartagena y aproximadamente 1.100 metros por encima de la gente que está en Medellín. Ellos están cargando menos aire, pues cargando menos aire, entre comillas. Entonces ellos van a experimentar una menor presión. Por eso es que a medida que ascendemos, la presión atmosférica disminuye, ¿cierto? Eso está asociado a lo que establece la hidrostática, lo que establece la primera, estaba aquí de proyectar la positiva, yo la busco, esta es unidad 2, a lo que establece la ley fundamental de la hidrostática, que relaciona eso, que relaciona el comportamiento de la presión con la posición. Y así de manera sucesiva, a medida que vamos subiendo, pues entonces vamos a tener que la presión atmosférica es más pequeña. Por ejemplo, en Sudamérica, la ciudad que se encuentra a mayor altura, no sé, creo que es en Bolivia, no sé si donde juegan fútbol, La Paz, Santa Cruz, algo así, allá hay menor presión. Eso ya tiene otra connotación desde el punto de vista que uno se canse más o el oxígeno disponible,
¿cierto? Pero eso ya no tiene que ver tanto con la presión, sino como con el oxígeno que está disponible para uno. Entonces, por eso es que la gente se ahoga un poquito más cuando se da más esfuerzo físico. Pero digamos que en términos de presión, eso ya es otra cosa. Pero cuando hablamos de términos de presiones atmosféricas, pues uno sí lo puede explicar desde ese contexto. ¿Cierto? Uno puede verlo así, ¿cierto? Si uno mira, midiendo desde arriba, pues Cartagena se encuentra más abajo que Medellín y Medellín se encuentra más abajo que Bogotá. Entonces Cartagena está en este momento cargando más aire que el que está cargando Medellín y Medellín está cargando más del que está cargando Bogotá. Acá hay aquí hay menor presión atmosférica, pues es atmosférica porque es el aire, el fluido, que lo podemos asumir como en reposo, y acá estamos a mayor en comparación con este, pero acá es la mayor presión atmosférica, ¿cierto? El máximo valor de presión atmosférica es una atmósfera. Listo, eso en un contexto, digamos, así desde ese punto de vista, pero ya en contexto de fluidos en reposo, pues eso explica, por ejemplo, el funcionamiento de manómetros, ¿cierto? Los manómetros se utilizan para medir presión. En ese caso, cuando hablamos de manómetros, tenemos que los manómetros tienen al interior un líquido manométrico, entonces uno puede establecer la presión, esos fluidos que están ahí dentro del manómetro están estáticos, entonces con este principio yo puedo establecer dónde la presión es mayor, dónde es menor, así, y así me voy yendo, ¿cierto? Entonces, si recuerdan los ejercicios que hicimos, que eran con manómetros, entonces que yo hacía la preguntita, si estoy subiendo, la presión aumenta o disminuye, aumenta, disminuye, coloco más o menos, ¿cierto? Que todo eso es, digamos, derivado de ¿qué? Derivado de esta parte de estática. Espero que eso es muy viejo, esas diapositivas están por acá, ya las voy a abrir para que miremos en las diapositivas esa ley y eso. Y aquí también, mientras voy abriendo las diapositivas, también tenemos que entonces esa presión yo la puedo medir de diferente forma. Que eso es importante que lo recordemos para cuando estemos haciendo los Bernoullis, que yo puedo medir la presión en escala absoluta y también la puedo medir en escala manométrica. No sé si de pronto alguno, mientras yo no encuentro esa unidad 2, si mientras yo, no es que está en la 1 es propiedades estáticas. Bueno, no sé si alguno me puede recordar o nos quiere recordar a todos cuál es la diferencia entre presión manométrica y presión absoluta. Pues esas son escalas para medir la presión, pero ¿cuál es la diferencia entre esas escalas? Profe, que la presión absoluta se mide desde, perdón, espere. La presión, la manométrica, no, la absoluta se mide desde el cero absoluto. Sí, y la manométrica. Y la manométrica, en la manométrica, la presión atmosférica corresponde al cero. Exacto, esa es una de las principales aplicaciones. Gracias, María Alejandra. Alejandra vino con toda participativa. Muy bien, María Alejandra. Sí, tenemos que la escala manométrica, bueno, primero, la escala absoluta, como el nombre lo dice, es absoluta, o sea, es medida desde el cero absoluto. Entonces, del cero absoluto yo mido esa presión. La escala manométrica es a esa absoluta restarle la presión atmosférica. Por eso es que María Alejandra decía que en escala manométrica la presión atmosférica es cero, ¿cierto? Si usted está presión atmosférica, yo acá en Medellín estoy a punto 94 atmósferas, esa es la presión atmosférica acá. Si la mido en escala absoluta es 0.94 atmósferas, o sea, medida desde la referencia que es el cero absoluto. Si la mido manométricamente, como las presiones manométricas son la absoluta menos la atmosférica, sería la atmosférica, le estaría restando la atmosférica, sería cero. O sea, yo acá, mi presión, la presión atmosférica acá en escala absoluta es 0.94 atmósferas. En escala manométrica es cero. Supongamos que Daniela Berrío está en Cartagena, se fue para Cartagena. Entonces Daniela está en Cartagena a una presión atmosférica en escala absoluta de 1 atmósfera. Pero en escala manométrica, Daniela puede decir que ella está a una presión atmosférica de 0. O sea, porque independientemente del lugar en el que esté, ¿cierto? La presión atmosférica en escala manométrica es 0. ¿Listo? Por eso es que en algunos ejercicios de Bernoulli lo que hacemos es
hacer todas las presiones, considerar todas las presiones en escala manométrica. ¿Para qué? Por si hay alguna presión o alguna descarga a la atmósfera, esa presión en escala manométrica sería cero, independientemente del punto donde yo esté. Listo, entonces, la escala absoluta es la que me permite a mí medir cualquier presión desde la referencia que es el cero absoluto. O sea, se puso una referencia que es un cero, o sea, acá empieza, pues porque nadie dijo, ese es el cero absoluto, no. Se estableció que hay un punto que es el cero absoluto. Es como la temperatura absoluta cero, es 0 Kelvin, ¿cierto? Entonces, la temperatura absoluta es, la presión absoluta se mide de un punto de referencia que es el cero absoluto y a partir de ahí empiezo a medir todas, ¿cierto? La manométrica es a esa absoluta restarle a la atmosférica del lugar donde usted esté. Listo. Tiene esa ventaja de que entonces, independientemente de donde usted esté, puede decir que manométricamente la presión atmosférica es cero. Listo. Hay otra que se llama presión de vacío. ¿Quién me puede decir qué es presión de vacío? Listo, ya abrieron esa. Pues ya. ¿Quién me puede decir qué es presión de vacío? Profe, que está por debajo de la presión atmosférica. Exacto, sí. Presión de vacío es cualquier presión que está por debajo de la presión atmosférica. Hay una cosa, y es, si yo mido la presión desde el cero absoluto, toda presión es positiva medida desde el cero absoluto. O sea, en escala absoluta, siempre la presión va a ser positiva. O sea, por debajo del cero absoluto no hay nada. O sea, siempre en escala absoluta la presión va a ser positiva. Pero en escala manométrica, como ella me mide todas, restándole la atmosférica, sí puede que den presiones negativas, que son las presiones de vacío. Entonces, básicamente, una presión de vacío es cualquier presión que se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Ustedes, además que han escuchado en algún curso o en algún laboratorio, estamos con una bomba de vacío, estamos trabajando en condiciones de vacío. Eso lo que quiere decir es que ese equipo, lo que usted esté haciendo, está trabajando a una presión por debajo de la atmosférica en el sitio donde usted se encuentra. Por ejemplo, los evaporadores se basan en evaporar, se llaman evaporadores, pero los evaporadores funcionan con presiones de vacío. ¿Qué quiere decir que trabajan con presiones de vacío? Que al interior del evaporador la presión es más pequeña que la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicación tiene que la presión dentro del evaporador sea menor? O sea, que sea menor a la atmosférica, que lo que usted tiene ahí se va a evaporar más rápido, ¿cierto? Porque si usted está a mayor presión atmosférica, las cosas van a demorarse más en evaporarse, ¿cierto? En cambiar de fase. Recuerda que para que un líquido cambie de fase, para que se evapore, él debe vencer esa presión atmosférica, esa presión externa. El agua se evapora a 100 grados centígrados en Cartagena. Acá el agua se evapora a 96 grados centígrados. ¿Por qué? Porque acá hay menos presión externa que en Cartagena. En Cartagena el fluido le toca vencer una atmósfera, mientras que acá le toca vencer solamente 0.94. Y por eso es como están correlacionadas tanto presión de vapor como temperatura. Por eso es que yo no necesito acá aumentar la temperatura hasta 100 grados, sino que con 96 ya él alcanza una presión de vapor capaz de superar la atmosférica y evaporarse. Listo, entonces cuando usted trabaja o un equipo trabaja en vacío, quiere decir que al interior de ese equipo la presión es más pequeña que la presión atmosférica. Como es más pequeña que la presión atmosférica, por ejemplo, en un evaporador, es lo primero que se me viene a la mente, usted puede alcanzar evaporar un fluido, agua, a 60 grados centígrados. En el laboratorio de operaciones unitarias, esperemos otra vez, esperemos que en el próximo semestre, ya que ustedes vayan para el curso de calor, esperemos que ya se pueda hacer algo presencial. Si hacen la práctica de evaporadores en algún momento, se van a dar cuenta que los evaporadores tienen una bomba de vacío y la bomba de vacío pues succiona para que la presión dentro del evaporador sea más pequeña que la atmosférica y usted mide, porque yo cuando al laboratorio de calor hicimos la práctica, uno mira y la temperatura de los evaporadores de evaporación del agua va disminuyendo, incluso se puede evaporar el que está más a vacío, o sea, una presión más por debajo de la atmosférica, se puede alcanzar
evaporar agua a 60 grados, así. Pero es ¿por qué? Porque estoy reduciendo la presión que está, digamos, externa al fluido. Entonces, ya no necesito calentarlo tanto para que su presión de vapor aumente hasta que supere la atmósfera o 0.94 atmósfera, lo que sea, sino que ya a 60 grados puede superar la presión a la cual está siendo sometido porque es más pequeñito. ¿Listo? Esas presiones de vacío. Listo. Voy a hacer otra pregunta. Acá. No sé, ¿tiene alguna duda, algún comentario o algo de lo que yo he dicho? Algo que no les cuadre, alguna pregunta, algo que decir. No cuestiones de mi parte, profe. Bueno, Gustavo. ¿Qué dicen los demás? Yo, ¿quiénes están conectados? Es que no sé, ¿qué dicen? Bueno, aquí hay varios que están conectados. Hasta Lady Arredondo nos ha hablado. Está Juan Alejandro, Jaime. Está Jaime tampoco. Jaime ha hablado. Daniela Ángela Posada. Aquí veo varios que son participativos, pues no. No tienen más preguntas. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Hay varias escalas para medir la presión, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la presión por definición es fuerza por unidad de área, ¿cierto? Entonces, una unidad de fuerza en el sistema internacional, pues la unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿cierto? Entonces, fuerza por unidad de área sería Newton sobre metro cuadrado, que eso tiene una traducción que se llama Pascal. Tiene una traducción que es Pascal, ¿cierto? Entonces, la unidad de la presión en el sistema internacional es el Pascal, Newton sobre metro cuadrado, y ya sabemos que Newton también es derivada, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Bueno, en el sistema inglés resulta que las unidades de presión, bueno, hay otras unidades de presión, atmósferas, milímetros de mercurio, bueno, pero hay otras unidades de presión que en el sistema inglés que se llaman PSI. PSI, esto viene de pounds, que es libra, pero es como libra fuerza. SI se vendría de pulgada inch cuadrada, square, ¿cierto? Entonces sería libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿cierto? Sería lo mismo que definición. Libra fuerza es una unidad de fuerza y pulgada cuadrada es la unidad de área, ¿cierto? Esto es en inglés sería esto PSI, ¿cierto? Esta es la unidad de medir presión en sistema inglés. Pero resulta que a veces en los ejercicios y en los mismos equipos, ustedes pueden encontrar este PSI de tres formas diferentes. Pueden encontrar el PSI solito, pueden encontrar el PSI con una A y pueden encontrar el PSI con una G. ¿Quién me dice, o si recuerdan, estas tres formas de expresar la presión en sistema inglés son lo mismo decir PSI que decir PSIA o PSIG, o hay una diferencia en que estas tengan A y G, o eso es porque no, simplemente porque les lo quieren colocar, o hay alguna diferencia? Eso solamente pasa con estas unidades del sistema inglés. Usted no va a encontrar pascales PAG, ni pascales PAA, no, ni atmósferas G, ni atmósferas A, solamente pasa en estas unidades del sistema inglés, pero es importante porque muchos de los equipos de proceso, incluso los medidores de presión, vienen en escala en el sistema inglés, ¿cierto? Porque muchos, digamos, y más en este lado del mundo, en Occidente, pues estamos muy ligados a lo que pasa con Estados Unidos, y entonces muchos equipos son de fabricación de allá, entonces vienen con su sistema de unidades en sistema inglés, ¿cierto? Entonces muchas veces podemos encontrar en equipos que aparezcan así los PSI. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? O sea, si usted ve PSI-A o PSI-G o PSI solo, ¿es lo mismo o qué le quiere decir a usted que las unidades estén expresadas de esa forma? Profe, Sí, hola. Lady. Hola, Lady, ¿qué más? Bien, ¿y tú? Profe, no habíamos dicho que las PSI-A estaban relacionadas con la presión absoluta y las PSI-G con las manométricas. Exacto, Lady. Exacto, Ajá. Lady. Muchas gracias. Si usted encuentra que le dan un valor de presión y le dicen que la presión es 10 PSI,
Le están diciendo que esos 10 PSI son medidos en escala absoluta, o sea, medidos desde el cero absoluto. Si a usted le dicen, la presión es 10 PSI-A, el A le quiere decir absoluta, o sea, lo mismo decir PSI a decir PSI-A. De hecho, el PSI-A no es tan usado, pero se ve. O sea, estas dos es lo mismo. O sea, básicamente le están diciendo que esos 10 PSI se midieron, pues están medidos en escala absoluta, ¿cierto? O sea, desde el cero absoluto. Si usted encuentra un dato, le dicen, por ahí en el proyecto creo que está con la G, es un dato que se les da. PSI-G quiere decir que ese dato que le están dando no está considerando la presión atmosférica. Es decir, es una presión en escala manométrica. ¿Listo? Y usted no puede mezclar manométricas con absolutas. O sea, usted puede trabajar todo en escala absoluta, todo en escala manométrica, pero usted no puede combinar, esta la tomé atmosférica, cero, entonces manométrica, pero esta absoluta, no. O sea, si trabajo todas en la misma escala, en escala absoluta o todas en escala manométrica, no hay problema. Pero entonces, cuando tiene la G, quiere decir que esos PSI, esos 10 PSI que le estoy diciendo, son en escala manométrica, es decir, que usted ahí no está considerando la presión atmosférica. Puede trabajar con ellos y el resto de presiones también es manométrica, pero si necesita trabajar con presiones absolutas, tendría que sumarle a esos PSI G el valor de la presión atmosférica en el sitio en el que esté. Esto viene de una palabra en inglés que se llama gauge, G-A-U-G, gauge, y que está asociado a eso. Lo digo porque por allá en el proyecto hay un dato de presión y es en PSI-G. Y no falta también que en un examen uno de presión, de una presión PSI-G y sí, y la trabajé mal. Entonces ya saben, es la única unidad. O sea, no vamos a tener esto en atmósfera, ni en milímetros de mercurio, ni en pascales, ni nada. Solamente es en el sistema inglés en el que tenemos esta notación, ¿cierto? Y con estas unidades de PSI. Entonces, PSI y PSI-A es lo mismo, o sea que la presión que le están reportando está en escala absoluta, ¿cierto? Medida desde cero absoluta, o sea, incluye atmosférica, incluye todo. Y PSI-G quiere decir que es una presión que no está considerando la atmosférica, o sea que es una presión manométrica. Eso, entonces es importante que lo tengamos en cuenta cuando tengamos algún problema. Es muy usual, claro, como un equipo, usted lo fabrica y usted en Estados Unidos, digamos, una planta que haga equipos de proceso, ¿cierto? Que va a utilizar estas unidades. No estoy diciendo que solo en Estados Unidos fabriquen equipos con esas unidades en cualquier parte, pero digamos que ya. Entonces, el distribuidor va a distribuir esos equipos en todo el mundo. En Colombia, México, Brasil, Argentina, España, China, cualquier parte. Japón, bueno, cualquier parte. Rusia, no sé, ¿cierto? Entonces, suelen reportar o colocar los medidores en escala, ¿qué? En escala manométrica, ¿cierto? Y ya usted cuando lea, pues sabe que está leyendo en escala manométrica y dependiendo del sitio donde esté, Medellín, Moscú, Tokio, Madrid, pues le suma la atmosférica del sitio donde está. ¿Listo? Pues ya sabemos cuál es la diferencia entre estas tres. Y para que terminemos por hoy, vamos a mirar. Vamos a mirar acá. Bueno, eso era las presiones que hablábamos, que está la presión absoluta, que es medida de cero absoluto, está la presión manométrica, que también se puede llamar presión relativa, que es medida desde, pues sin considerar la atmosférica. Aquí miramos en este dibujito, acá es la presión atmosférica, entonces es medida desde la presión atmosférica. Y la presión de vacío, que es cualquier presión que es menor a la atmosférica. ¿Listo? Por aquí, por debajo del cero absoluto, no hay nada. O sea, que usted no puede decir que una presión absoluta es negativa, pero una presión manométrica sí puede ser negativa. O sea, si usted tiene un problema le da una presión negativa, no se asuste. Si usted hizo todo en escala manométrica, simplemente el menos le quiere decir que su presión es más pequeña que la atmosférica, ¿cierto? Pero si lo hizo en escala absoluta y le dio por debajo, pues le dio negativo, ahí sí preocúpese, porque eso no es viable. ¿Listo? O sea, manométrico sí le puede dar presiones positivas o negativas, pero en absoluto no.
vamos a mirar entonces para que terminemos esta parte, que tiene que ver con, para que ya si algo el viernes miramos algunos de esos ejemplos o miramos esto más, pero vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con los instrumentos para medir presión. ¿Listo? Entonces, para medir presión hay varios instrumentos, ¿cierto? Está el barómetro, se llama así, barómetro, que el barómetro permite medir la presión atmosférica. La presión atmosférica también recibe el nombre de presión barométrica. ¿Listo? Entonces, un barómetro es un instrumento que me permite a mí medir la presión atmosférica. Aquí ya están como los modernos, pues, como los de ahora, pero estos digamos que así hay uno en el laboratorio de operaciones unitarias. Estos así fueron los primeritos, que se basan en una columna de mercurio, y la columna de mercurio sube hasta cierto nivel dependiendo de la presión atmosférica. Listo, por eso es que unas unidades de presión son también los milímetros de mercurio, son de las primeritas, porque estaban asociados a cuántos milímetros subía la columna de mercurio. Pero también hay equivalencia, o sea, no puede cambiar de milímetros de mercurio a pascales, PSI, a cualquier cosa. También hay otros que son columna de agua, milímetros de agua, cosas así, pero bueno, son unidades menos comunes. Entonces, un barómetro permite medir la presión atmosférica. Un manómetro permite medir, el mismo nombre manómetro ya lo asocia uno a presiones manométricas, ¿cierto? El manómetro permite medir presiones por encima de la presión atmosférica. O sea, se podría decir que presiones positivas también. O sea, son presiones que siempre van a estar por encima de la atmosférica. En este caso, por ejemplo, vemos esta imagen acá de un manómetro. El manómetro inicia en 0. Si el manómetro está marcando 0, quiere decir que, a lo cual usted le está midiendo la presión, no es que su presión absoluta sea 0. Quiere decir que su presión es la atmosférica. ¿Cierto? O sea, que manométricamente 0, o sea, que está a presión atmosférica, porque el manómetro mide presiones por encima de la atmosférica. ¿Listo? Entonces, el manómetro siempre va a tener escala positiva, de 0 a lo que sea. Listo. Manómetro, presiones positivas, es decir, presiones por encima de la presión atmosférica. Su valor mínimo es 0 y es la condición en la cual nos encontraríamos a presión atmosférica. Entonces, si esa presión atmosférica es 0, de ahí para arriba lo que marque. El vacuómetro es todo lo contrario al manómetro. El vacuum, la palabra vacuum ya viene asociado a vacío. El vacuómetro mide presiones negativas o presiones por debajo de la presión atmosférica. Entonces acá tenemos un ejemplo de un vacuómetro. Miren que el vacuómetro, este es un tipo de vacuómetro, empieza en menos 1000, o sea, menos 1000 bares, o si menos 1000 milibares, o menos 100 kilopascales, ¿verdad? Pero mide presiones negativas. Por ejemplo, en este que está acá, el máximo es 0. O sea, como él siempre mide presiones por debajo de la atmosférica, pues el valor máximo que mediría es cuando estamos a presión atmosférica, que sería como el 0, pues porque lo mide con base en esa referencia, ¿cierto? Y de ahí para abajo, pues le marca. Entonces, si le marca menos 800, quiere decir que estamos a menos 800 milibares por debajo de la presión atmosférica. Entonces, manómetro, presiones positivas, o sea, presiones por encima de la atmosférica. Vacuómetro, presiones negativas o presiones por debajo de la atmosférica. A veces, aquí, este que está aquí de modelito tiene menos, y tiene el menos al lado de las cifras. A veces no es necesario que tenga el menos, pero empieza en un valor diferente de 0, empieza en 1000 y termina en 0. O sea, no es que esté puesto al contrario, sino que la escala es al contrario, no. Simplemente no le ponen el menos, pero ya se sobreentiende que siempre empieza a medir es así. Listo. Y esta, aquí no está. Lo borré, no sé por qué no está. Hay otro que se llama vacuomanómetro. Este no es un vacuomanómetro. Como que eliminé esa diapositiva, pero pues no fue intencional. Está el vacuomanómetro. Vacuomanómetro. El vacuomanómetro permite medir tanto presiones negativas como positivas. En un vacuomanómetro podemos empezar desde un valor, por ejemplo, desde menos 1000, por acá en la mitadcita está el 0 y de ahí valores positivos. Listo, el vacuomanómetro entonces permite medir tanto presiones positivas como negativas.
Listo. Entonces, manómetro, presiones positivas, o sea, por encima de la atmosférica. Bacómetro, presiones negativas, por debajo de la atmosférica. Y el bacomanómetro puede medir tanto por encima o por debajo de la atmosférica, siendo el cero como el valor intermedio y ese cero correspondería al valor de presión atmosférica. Listo, todos esos lo miden es como considerando como referencia al valor de o como cero, el valor de la presión atmosférica del sitio en el que se encuentre. Listo. Listo, ya creo que podemos dejar por hoy hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que mencionar. Yo algo a la hora en el correo, les mando un correo a todos con las fechas que están propuestas para las actividades. Igual ya saben, si tienen alguna duda, ya sea del proyecto, de los ejercicios o de algo, pues me pueden preguntar. Así en el repaso apenas estuvimos en manometría, pero si usted ya tiene dudas de otros temas de más adelante, no importa, ya saben que eso es como más repaso. Bueno, listo. Profe, una pregunta. Sí, Gustavo. Le pregunto, la ubicación de estos manómetros, bacómetros y demás en un ducto o en una, pues sí, en un ducto, una En tubería, una tubería. ¿eso cómo se hace? ¿O cómo sabe usted dónde los ubica o por qué los ubica en un punto, por qué los ubica en otro? Esa partecita donde se trabaja, no sé. Eso también eso lo vemos más adelante cuando veamos selección de medidores de presión, pero básicamente usted puede poner los medidores de presión donde usted quiera, donde usted considere que es relevante medir la presión. ¿Dónde es relevante medir la presión? Por ejemplo, a la entrada o a la salida. Es relevante conocer a qué presión entra el fluido a la tubería o a qué presión sale. Y cerca a las bombas, porque se supone que las bombas lo que hacen es suministrar la energía al fluido para que el fluido se pueda mover y eso se traduce en un aumento de presión. Entonces, por lo general, uno también puede colocar medidores de presión en las descargas de la bomba para uno saber con qué presión sale el fluido de la bomba. Pero digamos que uno puede decir, usted puede colocar el manómetro donde quiera o el medidor de presión donde quiera y no solamente hay esos tipos de medidores, hay otros que lo vemos cuando hacemos en selección de medidores, pero usted lo coloca donde quiera. Pues esa sería como la respuesta. Lo más oportuno, lo más técnico es como en los puntos donde controlar presión sea crítico. Entradas, salidas, entradas a torres, a tanques, a reactores, salidas, a qué presión sale, o en las bombas, cuál es la presión de succión, o sea, la presión antes de la bomba, cuál es la presión de descarga, porque eso también permite evaluar si la bomba está funcionando o no. Esos son como, digamos, los puntos desde el punto de vista técnico más estratégicos. Pero sí, usted lo puede colocar donde quiera. Puede llenar eso de manómetros. ¿Es necesario o no? Es eso. Perfecto, listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Gustavo. No sé si alguien más tiene más preguntas, comentarios. No, bueno. Entonces, muchachos, nos vemos entonces el viernes. Yo quedo igual pendiente de cualquier duda o cualquier comentario o cualquier inquietud. Listo. Nos vemos entonces el viernes. Que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Que estén bien. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Chao. profe, gracias. Chao. Que estén bien. Chao. Luego. Chao. Chao.